derrama tu gloria ahora. Señor, derrama tu gloria ahora. Abre tus manos, Señor, y envíanos la bendición. Como veis, he puesto aquí más o menos como un pequeñico bosquejo o un esquema, llámalo como quieras, pero primero he puesto arriba del todo para ser un buen estudiante. Amén. Y he puesto una cita bíblica, que seguramente que ya la vais a buscar, la Biblia. ¿Cuántos de aquí han traído la Biblia? 1, 2, 3, un cartón. Es bueno traerse la Biblia a todos, ¿vale? Porque os mandaré a que, normalmente la tenemos todo en el móvil. Yo me acuerdo que el Raúl decía, ¿han traído todos las Biblias majos? Dice, 1, 2, un cartón, un abanico. ¿Os acordáis de Raúl cuando estaba sembrado? Pues vamos a buscar la cita de la Biblia y vamos a ver por qué es bueno ser un buen estudiante, ¿vale? Dice Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Le suena la Escritura este pasaje? Lo expongo yo en contexto, ¿vale? Para los que no lo saben. Aquí el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, eran ciudades griegas, donde él procuraba, primero él llegaba a una ciudad, ¿y qué hacía? Se iba pues a su gente, a los suyos. Si él fuera así o Calosillo, ¿dónde va? Para la casa del gitano viejo. Mire, tío, hágame café, caferico de puchero. Y él iba siempre pues a los judíos y le hablaba de Jesús, le hablaba de la ley. Y muchos lo recibían, pero otros no, negaban mucho lo que era la divinidad de Dios, no aceptaban el evangelio, arremetían contra él. Había gente que sí, otros que no. Ahí en Tesalónica tuvo que salir de allí casi medio corriendo, porque había algunos revolucionarios que no aceptaban mucho lo que era el evangelio de Jesús, eran más tradicionales de la ley, tenían la mente más cerrada. Y si hay algo que sea difícil en una iglesia es que tengamos una mente cerrada, ¿vale? Porque para estudiar tenemos que estudiar con una mente abierta, ¿de acuerdo? Porque a veces tenemos prejuicios a la hora de aprender, ¿de acuerdo? Yo en algunas clases, pues he visto de todo, ¿no? Pero alguna vez en alguna ocasión me ha tocado mucho, como con el candidato de Cambril, me tomo la confianza, ¿vale? Y el que no, y yo que sí, y el que no, y yo que sí, y el que no, y el que sí. Y yo ya he tenido que decir, mira, Álvaro, aquí yo vengo a aprender, no a discutir conmigo. Si tú no quieres aprender lo que yo digo, pues con no viniendo más ya está. Porque no se trata de debatir. Y yo enseño lo que hay aquí en la Biblia, en mi posición, y es una posición que tenemos nosotros, Filadelfia. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que le pasaba a Pablo a la hora de que no, que sí, y se tuvo que ir a Berea. Se fue a Berea. Pero allí dice la Biblia que los que escuchaban eran gente más noble. Aunque no se fiaban mucho de lo que traía, pero no decían que no a la primera. Porque aquí nos enseñan que ellos, dice la Biblia, que ellos escudriñaban las Escrituras analizando lo que el gran apóstol Pablo les decía cada día. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De todo lo que yo diga, de todo lo que escucho por internet, de todos los libros que lea, de todo lo que venga a mi oído de lo que es el Evangelio, ¿cómo puedo yo saber si es verdad? Confrontándolo con la Biblia. Porque si hay algo que dice que no a lo que es la Biblia, no es bueno. Porque la palabra ya la tenemos revelada, la palabra ya está escrita, y lo verdadero hoy en día lo que tenemos es la Biblia, es lo más fiable. Si una revelación, un sueño, perdonad, si un ángel, dice el apóstol, viniese trayendo otro evangelio que no es el que tenemos ya, no lo recibamos, desechémoslo, incluso se puede llamarle maldito o anatema, porque hoy en día hay que leer mucha Biblia, ¿vale? Todo lo que podamos. A mí el profesor que tenía me decía, mira, Joselico,
Tú tienes que coger siempre tu devocional diario, de coger, por ejemplo, ¿no? Una versión de la Biblia, la Reina Valera del 60, que es casi la que todos tenemos. Cuando te la has terminado de leer, cógete otra versión. La nueva versión, esta de las Américas, que seguramente que la conocéis, que es otra versión. Te la lees. Cuando te lees esa versión, igual has tardado, no sé, un año y medio, una semana, no lo sé, ¿eh? Estoy diciendo por decir, ¿vale? Cógete la Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, que es una versión que le llaman la Jerusalén. Pues veréis como que el cambio, o la NBI, pero la Biblia siempre, siempre hay que ir leyéndola. No podemos dejar nunca de leer la Biblia. Independientemente si te escarba la atención, si te llama la atención de coger un tema temático, de estudiar la Biblia temáticamente. No, por ejemplo, pues no entiendo del Espíritu Santo. Esto es lo que hacía en Berea. ¿Por qué hago redundancia? Porque Berea hacía eso. Pablo traía el Evangelio, hablaba de Jesús, traía las profecías, hablaba que una virgen tenía que dar a luz con todos los respetos hacia la palabra, hacia vosotros. ¿En dónde había que dar a luz? Oh, Belén, Éfrata. Y ellos cogían las profecías de aquí y de allí, empezaban a compararlas con la escritura del Antiguo Testamento y veían que lo que decía Pablo era verdad porque Jesús los reunía. Que fue resucitado al tercer día, con tapudes todos sus huesos, repartieron entre sí sus vestidos, y por mediación de que ellos creían en las escrituras, se convertían porque habían la verdad. ¿De acuerdo? ¿Puedes decir amén? ¿Me dejáis que me beba un traguillo de agua? ¿Hay alguna pregunta de momento sobre el tema? Vale, pues entraremos un poquito en el desarrollo. En el contexto neotestamentario, que es antes de que se escribe el Nuevo Testamento, ¿vale? Es como un pre. La palabra pre, ¿qué significa, Ángel? Ahora te he pillado, ¿eh? La palabra pre siempre es antes. Por eso nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que nosotros no pasamos la gran tribulación. Todo lo que es pre-pandemia es antes de la pandemia. Post es después, o durante es durante la pandemia, o post. Yo es que veo muchas de estas del CSI, post-mortem y todo eso que... Entonces, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, ocurrieron muchas cosas antes de llegar a Mateo. Porque yo estoy segurísimo que vosotros ya estaréis con la decisión de que entremos en el libro de Mateo y que empecemos a hablar de Jesús, que empecemos a hablar de las parábolas, del hijo pródigo, de los milagros. Pero esto es conveniente saberlo. Porque Jesús vivió en este tiempo. Y cuando Jesús empieza a hablar y a la mentalidad de los que en aquel tiempo con él estaban, tenían esta mentalidad. Y a veces es necesario comprender el contenido de ese tiempo para luego poder comprender por qué Jesús hablaba así o por qué los apóstoles obraban de la manera que obraban. Porque nosotros tenemos la mentalidad ahora, teniendo la Biblia de hace, que se cerró el canon hace unos años atrás, más de 5 años. ¿Vale? El contexto fundamental. La situación política. ¿Quién ha traído los libros? ¿Lo tiene alguien en físico? Vámonos a la página o en tablet. Venga, vamos a tener los libros, va. Tenéis que buscar la tercera página hasta la tercera página. Buscar el contexto neotestamentario. La página 5. ¿Estáis todos conmigo? Pues vale, primeramente está, yo lo tengo aquí a mi manera. Dentro de lo que leáis está el contexto neotestamentario y sale la situación política. En la situación política, y yo he apuntado 4 cositas aquí, y uno de la política que tenían en aquel momento, que vivían para que el Imperio Romano estuviese establecido en un orden, se le conoce en aquel tiempo como la Pax Romana. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Pax Romana? De aquel tiempo. ¿Sí? ¿Qué era la Pax Romana, hermano? Simplemente
un poquito. A mí me gusta un poquito esto, ¿vale? No solamente hablar yo, sino coger la idea de él, que ya la ha estudiado también, y yo pone pues... Pues fue un tiempo de paz, un tiempo que se establecieron leyes y normas que lo establecieron en aquel caso con los romanos. Muy bien. Sí, señor, muy bien. Era una paz romana, como él decía, que la establecieron los romanos, que duró aproximadamente 41 años, aproximadamente. Que, por ejemplo, imaginaros que Roma, que era más grande, un ejemplo, yo siempre voy a hablar por ejemplo, ¿no? Que Roma es Cambril, Reu, Solou y Tarragona. Lo demás no es de Roma, ¿no? Pues dentro de lo que era de Roma, de lo que he pronunciado, había una paz durante aproximadamente 41 años. Solo había guerra fuera, en las fronteras, ¿vale? Para que no entrase ninguno y extorsionara o robara o hiciera cosas que iban en contra de la paz romana. Claro, la paz romana tenía que ser importante porque en todo el tiempo que se conoce en Israel y en aquel tiempo no había tranquilamente 10 años de paz. Siempre había guerras, destierros, incendios. Eran peores que vikingos. Lo hacían, por ejemplo, a cenizas, lo dejaban a cenizas. Entonces, Jesús, José parte el pecho, Dios te bendiga. Entonces, Jesús no podía nacer en un tiempo de guerra. ¿Estáis conmigo? Jesús tenía que nacer, como dice Gálatas 4:4. Veniendo el tiempo oportuno, Jesús nació bajo la ley. Dime, hermano. Una pregunta, no Sí. sé si me adelanto, ¿vale? Sí. En el tiempo de que Roma gobernaba... Toma, que no te escucharán. Bueno, mi pregunta es, en el tiempo que Roma gobernaba, ¿es cierto que gobernaron unos 40 países? Más o menos, donde Roma cuando fue gobernando, fue ganando terreno. ¿Es cierto que más o menos ganaron unos 40 países donde ellos gobernaban? No sé si me estoy adelantando. Tú ya no vengas más, ¿eh? Esto lo hago yo siempre, ¿eh? Que lo hago porque que soy así, para que nos riamos un poquito. Sí, el hermano tiene razón. ¿Qué es lo que hacía Roma? Y luego seguimos, ¿vale? Roma, esto era Roma, ¿vale? Un grupito que con Pompeyo ya empezó a crecer. ¿Y qué hizo? Vino a Cambril y conquistó Cambril. Cuando conquistó Cambril dejó allí al Paco de rey, ¿vale? Paco, tú gobernarás Cambril y me darás cuenta, cobrarás el tributo y demás, ¿vale? Y así otro. Aquí me puse yo. Aquí le pusieron al otro y aquí pusieron a otro y así, ¿vale? Iban conquistando, pero aquí estaba el imperio, ¿vale? Más o menos, yo es que para escribir soy un hacha, ya lo habéis visto, tengo una agilidad escribiendo que es impresionante, ¿vale? Que luego entraremos, ¿vale? Pero el hermano lleva razón. Roma no era un reino, Roma era un imperio, ¿vale? Luego Augusto César, formó un ejército profesional. Este César, Augusto César, ¿habéis escuchado hablar de él? Por ejemplo, ¿puedes comentarnos algo de él? Bueno, era el que siempre el más borrachillo de todos, porque iba a gusto, siempre a gusto. Era su nombre, era uno de los emperadores que hizo grandes cosas. Arquitectura, le gustaba el arte, pero no vamos a entrar en la historia de él porque es muy grande, ¿vale? Por si no nos llevaría mucho tiempo. Yo solamente he puesto aquí que él formó un imperio y formó un ejército profesional. Como hoy, por ejemplo, yo quisiera coger a los Vengadores y me hago un ejército de los Vengadores
y cada vez que vienen los extraterrestres lejos, llamo al equipo de los Vengadores y me solucionan el problema. ¿Cogéis el concepto del siglo XXI? Pues en la antigüedad aquel hombre cogió de lo mejor que había, lo formó de armaduras, de espadas y de mazas y de instrumentos que tenían en la antigüedad de guerra, y los mandaba por la frontera defendiendo Roma, independientemente de la guardia que él tenía real y lo que tenía por allí, por la corte, ¿no? Pero él se rodeaba pues de gente famosa a la hora de pelear, ¿vale? Sí que es verdad que dentro de lo que hemos dicho aquí, ¿de acuerdo? Jerusalén, los judíos tenían unos pequeñitos privilegios en los cuales el emperador, por mediación de lo que él tenía a su mando, les dejaba que hicieran, por ejemplo, sus cultos, se reuniesen, no era como una dictadura, para que así me comprendáis, sino que les daba un poquito de libertad dentro de la democracia, siempre dándole un poquito de que los tenía como la sartén por el mango, siempre las tenía Roma, pero les daba libertad de reunirse en la sinagoga, de cumplir sus fiestas, a la hora de hacer sus políticas también, siempre que no ofendieran a Roma rompiendo ninguna ley, no solamente los judíos, sino todo lo que era el Imperio Romano, tenía esa libertad. En ese tiempo también había un partido de judíos que no estaban conformes con el régimen político que llevaba Roma. No quería someterse a ellos, ¿no? Como por ejemplo hoy vemos que hay muchos que no quieren someterse a las leyes que hay en España. Muchos protestan, se levantan con pancartas y se manifiestan, ¿verdad? Y uno de los grupos de ellos eran los celotes, ¿vale? El Señor cogió a uno de ellos, ¿vale? A Judas, estaba Judas Iscariote, y luego había otro que era el celote, ¿vale? Que pertenecía a ellos. Aquí lo que hizo Jesús, ¿me dejáis que lo amplíe un poquito? Cogió Jesús a un revolucionario, cogió a un pescador, a un ladrón como ladrón. No sé si se le podría llamar ladrón, era Leví, le robaba al pueblo. Cogió a cada uno de los que eran israelitas de diferente pensamiento que chocaban mucho entre ellos. Y cuando los reunió a todos, les dijo Jesús, ¿sabéis en qué conocerán que sois mis discípulos? En que os amáis los unos a los otros. Porque te digo una cosa, yo con el Paco, tú verás, yo y el Paco con su hermano, o el Miguelín y gente así, con su hermano, con él, pues somos gente del mismo pensamiento, y seguramente que nos vamos a cenar y no hay ni nada, otro día nos vamos a otro sitio, y siempre, hombre, alguna cosita habrá, ¿no? Pero normalmente siempre habrá una armonía porque nos llevamos bien. Pero si me ponen con el Ángel, que no me cae tan bien, pues entonces ya con él ya no. O me ponen con el Abel no me cae bien, porque es diferente, él es de Villarriba, entonces yo con él no. Entonces lo que hizo Jesús fue que puso al Ángel, puso al Abel, puso al Paco, puso a Pedro, puso a Juan, puso a Leví, puso a ese celote, para que entre todos los caracteres que había se moldearan y se amaran. Y en eso conocerá que la Iglesia somos discípulos de Jesús, en que nos amemos. Vale, pues entramos un poquito en los celotes. Vamos a entrar un poquito en lo que eran los procuradores de Roma. Los procuradores de Roma, seguro que ahora mismo no nos viene a la mente quién eran, pero uno de los procuradores era Pilato. ¿Sabe alguien quiere algún nombre de algún procurador? Sí, muy bien, lo ha acertado. Pilato fue el que se lavó las manos, ¿se acuerdan, no? Que se lo llevaron a Jesús y la mujer de Pilato soñó, dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque he tenido sueños con él, no tengas nada que ver.
y él se lavó las manos, ¿no? Y él dice, si es que no encuentro falta. Sí que le azotó y se lo envió al otro, y el otro se lo llevó al otro, ¿no? Pero Pilato era un procurador que por mediación del gobernador, del que gobernaba el imperio, había ese sistema, como hoy hay políticos y cada uno tiene su sitio en la política, ¿verdad? Pero antes que Pilato estaba Coponio, toma ahí, se hinchaba de copa, seguro. Valerio, bueno, Valerio sería como algo de Valera, la reina Valera. No, que esto es broma, ¿eh? Son nombres que había antes, que fueron antes que Pilato, ¿de acuerdo? Luego los reyes también gobernaban, como hemos dicho eso, ese círculo. Esto no te quita la salvación saberlo, ¿vale? Lo sepa o no lo sepa, esto no te va, si no lo sabes, te va al cielo igual. Quiero que me entendáis. Es un poco cansino, sí, pero es necesario saberlo, porque va a salir Pilato, que mandaba menos que un rey. ¿Quién era un rey en aquel tiempo? Un Herodes. No sé si podríais decirme algún nombre de algún Herodes. Herodes el Grande. ¿Conocéis algún nombre de algún Herodes? No se hubiera la cabeza. El grande. ¿No se hubiera la cabeza? Bueno, va, pues lo digo yo. Herodes el Grande. Si es que esto no lo dicen. Estaba Herodes el Grande, que fue uno de los primeros Herodes, que a partir de ahí sale la estirpe de los Herodes, como por ejemplo hoy tenemos a los Borbón como reyes. Antes estaban los Austrias, eran diferentes dinastías, ¿vale? Eso no lo encontraremos, bueno, ya lo dimos en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel se dividió en dos, uno estaba arriba en el norte y otro estaba abajo en el sur. Uno había cerca de 19 a 21 dinastías, diferentes reyes, y abajo solo hubo una dinastía, fue la de David, ¿vale? En este tema también pasaba lo mismo. Entre los Herodes se encontraban como Herodes el Grande, Herodes Antipa, Herodes Arquelao, Felipo, Agustín, Agripas, entre tanto. Luego estaban los Césares. Después de los Herodes estaban los Césares, que eran los que mandaban, los gobernadores, eran los imperiales, los que gobernaban el imperio, Paco. Lo tengo, que parece un poquito pesado, pero hay que meterse un poquito en la historia. Dentro de los Césares estaba Julio César, Augusto, ese que he dicho antes, que también se le conocía como Octavio, Tiberio, Calígula, que era un pervertido, Claudio, y luego estaba Nerón. Nerón, dice la historia, que cogía a los cristianos, los empalaba, los ponía con brea, los ponía como si fueran farolas, les prendía fuego y él con su carro paseaba por... Mi alma te alaba, padre. Nada más que decirlo me se pone el vello de punta. Con los cristianicos, qué lástima. Era la situación política que vivía en aquel tiempo. La situación social era, primeramente estaba la clase imperial, que ellos gozaban de todos los privilegios, porque era los más grandes. Estaba la clase alta, a la hora de vivir. Hoy también hay clases nosotros pues somos los normalicos, hay quien goza de mucho y otros pues que nos conformamos con lo que tenemos, con un cochecito, un puesto en el mercado, un trabajico fijo, un alquiler o el que paga su hipoteca. Y luego estaba la clase media, estaban las clases altas, que eran las familias nobles, las clases medias eran los artesanos, los que criaban ganado. Esos vivían bien dentro de lo que era el tiempo de Jesús. Eran tiempos muy difíciles, ¿eh? Estaban las clases bajas que no tenían títulos, pero eran hombres libres, que no eran esclavos, porque el hombre esclavo lo tenían más difíciles todavía, porque los esclavos no tenían derechos. Yo, por ejemplo, aunque fuera un médico, tuviera un doctorado, fuera un artesano, pero si a mí me han comprado como un esclavo o he sido vendido como un esclavo, me miraban como si fuera un mueble viejo. Dependía de que el dueño que yo tuviera fuera buen dueño y me tratara con respeto y me tratara con humanidad.
aunque yo fuese más listo que él, aunque tuviera más estudios que él, pero yo dependía de él, porque era su esclavo. Por eso podemos entender de que ellos no tenían esa voluntad de ellos mismos, sino que dependían del dueño y señor que les mandara que hicieran las cosas. Por eso el apóstol Pablo podemos entender que decía: yo, apóstol y esclavo o siervo de nuestro Señor Jesucristo. Le hablaba al pensamiento de aquel entonces, porque ellos conocían el pensamiento de la reacción de lo que era un esclavo. No tengo voluntad, no hago lo que yo quiero, solo le sirvo a lo que él me dice. Si él me dice blanco, yo digo blanco. Si quiere sacarme a la calle como un mueble viejo, no voy a decir que por qué me lo hace o por qué deja de hacérmelo. Eran formas de que el pueblo entendiera de cómo se identificaba Pablo. Yo no sé cómo te identifica en la iglesia. Yo ahora soy el profe, y el otro día yo me sabe bien, ¿no? Quiero que me entiendan, ¿no? Porque tampoco hay que fingir algo que no sea, Paco. Joselillo, el líder de los jóvenes, del sector. Yo con el hermano Moniz. Llamamos a uno, llamamos a otro, oh, venga el líder, el líder. Y yo digo, ¿qué líder? Si eso no existe en la palabra. Yo soy el siervo de los jóvenes. Yo sirvo a los jóvenes. Porque si no cogemos el concepto de servir a la iglesia, si no soy el pastor, yo no tengo el señorío, yo sirvo a la iglesia, sirvo a la juventud, que necesita algo y yo me debo a ellos. No tengo que coger señorío, eso de líderes. Está bien, porque quiero que sea, bueno, el hermano, venga, que ha venido y te han puesto y te hace ilusión, es verdad. Pero en verdad, un esclavo en aquel tiempo lo tenía muy mal, muy mal, muy mal, porque toda la vida dependía de que su dueño le diera la libertad. Y entonces formar su familia, porque todos los hijos que tenía eran esclavos de ese mismo dueño. Y él podía hacer con la familia de ese hombre lo que él quisiera, venderlo, lo que quisiera. No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo descendió, pagó el precio de todos nosotros, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo libres. Y dice la Biblia, y si el Hijo os libertare, verdaderamente seremos libres. ¿De acuerdo? Luego también estaba un poco la filosofía dentro de lo que era en aquel tiempo. Estaban los estudiantes. Yo me he saltado un montón. Me he saltado un poquito. A ver por dónde voy, ¿vale? ¿Dónde nos hemos quedado, hermano? Ahora empezaríamos la sociedad judía. En la sociedad judía, ¿no? La situación económica la hemos dicho. Ah, en los ricos, sí, aquí, los ricos y los de estos, sí. Tal, vale. Luego los judíos eran diferentes, ¿vale? Hasta ahora estábamos hablando bajo la cultura que se tenía lo que era el pensamiento judío, pero, o sea, el pensamiento romano, perdón, pero ahora tenemos que entender que dentro de ese pensamiento romano, bajo las leyes que se vivía y todo lo que estábamos diciendo era las leyes romanas que todo hombre tenía que cumplir, dentro de la ley alta, de lo que era la sociedad media, los esclavos, pero los judíos vivían diferente. Los judíos eran los ricos y los demás. ¿Vale? Vamos a leer un poquito la página 6, la situación económica. Ahora sí me voy a ayudar a leer, ¿vale? En la página 6 vamos a coger donde pone la situación económica. ¿Cómo se vivía en aquel tiempo? Hoy vamos con el euro, ¿de acuerdo? Vivimos como podemos. Ellos tenían que dar tributo. Y nos vamos a centrar un poquito en la manera que tenían de vivir. ¿Quién quiere leer el primero? ¿Quién se atreve? Venga, va, Samuel, rompe el hielo. Venga, ¿llevas el libro?
Pues venga, le damos al Samuel y luego a algún hermano, ¿vale? Le dejaré que lean un poquito más. Yo sé que él lee bien. La situación de paz romana favoreció también la situación económica general. Tras la derrota de Cartago y la conquista de su imperio, el mar Mediterráneo se convirtió en un mar interior, el llamado Mare Nostrum. El comercio se vio muy favorecido por esta situación y se aumentó mucho el tráfico de mercancías por la vía marítima. Si a esto le unimos la red de vías que el imperio construyó, entendemos que la situación se convirtió en óptima para el desarrollo de una próspera cultura comercial en todo el imperio. ¿Sigo? Sí, un poquito más. La aparición de avances tecnológicos como el arado romano y la rotación de cultivos también ayudó al despegue económico de esta época. Amén. Hasta aquí, luego le mando que ore por el candidato, ¿vale? Que yo sé que tú lees bien, ¿no? Tenemos que entender de que la situación del Mare Nostrum, ¿qué idioma tengo, El mar Mediterráneo, los piratas del Caribe desaparecieron. Jack Sparrow ya no estaba, ¿vale? Para que me entiendan en el buen sentido de aquel tiempo, ¿vale? Porque tenían grandes barcos Roma y se encargaba de que no robasen a los barcos que habían en el comercio para llegar la mercancía a un sitio que del otro. Se preocupó de eso. Se preocupó incluso de asfaltar las calles con aquellos bordillos que se ven antiguos, hasta incluso avanzaron bastante en la economía por el arado. ¿Has visto el arado ese que se mete en la tierra? Eso viene de Roma, ¿vale? Eso no lo inventaron los españoles, lo inventaron Roma y de ahí empezaron a crecer, porque no es lo mismo hacerlo con una azadilla, a meter el arado con las bestias, que antiguamente se hacía con las bestias. Y la rotación de cultivos, una vez sembraban arroz, sembraban a lo mejor arpiste para los pájaros, que en aquel tiempo se llevaban un montón los colorines, ¿vale? O cebada, trigo, o la semilla de la mostaza, el perejil, el eneldo, como muchas veces sale, o vosotros hipócritas y fariseos que diezmáis la menta y el eneldo y lo demás que hacéis, ¿no? Ya Jesús tocaba semillas de aquel tiempo donde ya se cultivaban, ¿de acuerdo? Roma era una cultura avanzada también para su tiempo, ¿vale? No eran gente corta a la hora de pensar, sino que tenían un conocimiento amplio, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que lea también el hermano un poquito más. Si hay alguien que no entienda algo, paramos la clase y explicamos algo que no se entienda, ¿vale? Di, hermano. Sí. La edad de la paz romana esta, Sí. ¿hubo un rey o hubo? Dentro de la paz romana, dentro de los Césares, ¿vale? Estaba Augusto César y todos los demás. Durante todo el imperio romano estaba esa paz romana. Durante los 40 años, ¿no? Hubo durante 40 años, siempre había paz, 40 o 41, que fue en el tiempo donde nació Jesús, ¿vale? Después sí que los celotes ya empezaban a enfadarse y entonces tuvo que venir las tropas de General Tito, atentó en el año 70 y rompió Jerusalén y el templo, ¿vale? Porque ya los celotes ya no estaban conformes, ya eran como, ¿cómo te digo?, revolucionarios, ¿no? Y ya no había incomodidad. Y viendo que se le iba el imperio de las manos, dijo nada. Entró el general, y atentó contra ellos, rompió todo. Un pedazo de templo que se tiraron casi 40 y pico de años haciendo el templo que era... Y luego entraremos, ¿vale? Pero sí. Di, hermano. Di. Sí. Sí. La existencia de un gran número de esclavos favoreció la productividad de industrias como la minería y muchas fábricas estaban sostenidas fundamentalmente por el trabajo de las construcciones públicas se extendieron a campos como la irrigación de los que disponemos en España, ejemplos clave como el acueducto de Segovia. Se ganaron así para la agricultura campos, otrora, baldíos sin labranza. Existía en todo el imperio una moneda común para el uso en compras y ventas, el denario y el aureo, lo que también facilitaba el trasvase de mercancías al evitar el engorroso cambio de divisas. Amén. Bueno, sí, hasta ahí. Luego ahora mandamos quiero otro poquito a alguien, ¿vale? El hermano Unfiera leyendo, qué envidia me da. Es una de las dos palabras. Como ha dicho muchas cosas muy bonitas, que hasta incluso
la tecnología de Roma llegó aquí a España, sobre todo a la hora de transportar el agua, porque antes no estaban las cañerías que hoy tenemos de PVC, antes eran como de laurita, las cambiaron de plomo, pero antes eran por acueductos. Ya lo ha dicho el hermano, el acueducto de Segovia era creación de cómo transportar el agua de un sitio a otro, porque antes, claro, no había agua en todos los lugares, tenían que ir al río, a lo más cerca una laguna, una charca, algo que llovía, un pozo, y de ahí llevar el agua a la ciudad. ¿Vale? Por eso en Israel hay muchos subterráneos, a los cuales se llenaban ya. Normalmente lo hacían las ciudades grandes, cogían de alguna manera o bien subterránea, de alguna manera, para que entraran el agua, porque cuando una ciudad contraria venía a tomarla para hacerla su propiedad, lo que hacía, venían con los ejércitos preparados y la sitiaban. ¿Quién sabe lo que es sitiar una ciudad? ¿Pueden levantar la mano? Uno. ¿Cuál? Rodearla. Muy bien, la rodeaba. ¿Con qué propósito? Porque con el propósito era de entrar dentro de la muralla, coger los bienes y quedarse en la ciudad. Lo que hacían los de dentro de la ciudad, cerraban las puertas, dentro de las murallas se ponía con el arco y con la flecha, pendientes de que no viniera ningún enemigo y entrara a robarles lo que tenía. Claro, duraban dentro de la ciudad todo lo que tenían de alimento y de agua. Amén. Cuando se les terminaba el alimento y el agua, tenían que morir de hambre. Por eso una de las veces en la historia de Israel se cumple la profecía que se comían los niños la una de los otros. Una madre le dijo a una, hoy nos comemos a tu niño, mañana nos comemos al mío. Y se cumplió una profecía por aquellos sitios que había, ¿vale? Entonces Roma, ¿de qué manera se lo inventaban, chacho, para llevarse el agua a su zona? ¿Qué hacían dentro de como si fueran estos balnearios que hay ahora? Que tienen jacuzzi, con agua caliente. Todo eso ya lo tenía Roma, no es de ahora, en los spas que hay aquí en Vilaseca, que no, que ya lo tenían. Que estos son unos copias, se han copiado. ¿Vale? Va a leer la Rosy. ¿Vale? Le dejamos ahora que lea un poquito más, porque ya falta poco, ¿verdad? De ser. Vamos por la página, en la 7. El uso del banco. El uso del banco. Se extendió también el uso del banco. En principio privado, favoreciéndose el otorgamiento de préstamos que animaban la iniciativa privada. En general, la economía en tiempos de neotestamentario avanzaba a buen ritmo. Y sí, obviamos algunas hambrunas producto del desastre naturales. Se podría decir que eran tiempos de bonanza. Amén. Amén. Dios la bendiga a la Rosy. Dios bendiga a la Rosy. Ya había el banco, ya se dejaban préstamos. Ya de cuenta que eran hombres con una mentalidad despierta, con una mentalidad ágil, con una mentalidad en el futuro de engordarse en todos los aspectos. No solamente cortaron la piratería, no solamente tenían la paz dentro del imperio, no solamente avanzaron en la tecnología del arado en la hora de la siembra, que también avanzaron a la hora de tener una sola moneda, como hoy tenemos el euro. Ya es una copia de Roma, ¿vale? Una copia de Roma, que él ya tenía una moneda única, que era el denario. Y no más, que también tenían bancos, los cuales dejaban préstamos a todos aquellos que le iba mal, invertían, y ya había como un pensamiento amplio de ganancia. ¿Cuánto falta para terminar hasta llegar a la situación cultural del Imperio Romano? Falta mucho, yo que no tengo el libro. Ya hemos llegado, ¿verdad? Pues vale, nos vamos a la situación cultural del Imperio de Roma. La cultura es importante. Antes de entrar en detalle de leer aquí, tenemos que entender de que antes de Roma, el imperio que estuvo imperando antiguamente
eran los griegos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la clase pasada, que por mediación de Alejandro Magno, a su temprana edad conquistó casi todo lo conquistado. Y lo que hizo Alejandro Magno fue el helenismo. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el helenismo? ¿Se acuerdan? Muy bien, el Paco lo sabe. ¿Hay alguno que se acuerde más? Ángel, Abel, Rosy, hermanos del Gaudí. No, si del Gaudí no hay. El helenismo era la cultura de aquel tiempo, sobre todo en el idioma griego, ¿vale? Que infundió por donde iba, él ponía un gobernador, gobernaba, y a partir de ahí les decía a los ejércitos conquistados: si queréis seguirnos, os hacemos de los nuestros. Si no queréis seguirnos y sois que no queréis ser fieles, moriréis. ¡Ah, yo me voy contigo! ¿Para qué me voy a matar? Me da igual pelear por ese que pelear por ti. Lo importante es que yo sea libre. Y en cada ciudad ponían el idioma griego, la filosofía que tenía, porque Alejandro Magno, él estudió con un filósofo muy conocido, no sé si era Sócrates o Platón o uno de ellos. ¿Tú te acuerdas, Ángel? Sócrates era, ¿no? Uno de ellos, ¿vale? Y entonces, la filosofía griega, dentro de lo que ellos tenían en el helenismo, era ser grandes pensadores, darle al mundo una lógica pensante, ¿vale? Del porqué de las cosas se piensa, independientemente de la soberanía de Dios. Para muchos Dios era una personalidad sin tener mucha importancia. De los más destacados entre ellos eran los epicúreos o los estoicos, que en el capítulo 17 o 19, de Hechos de los Apóstoles, ya el gran apóstol Pablo, luego entraremos, ya combatía con ellos, ¿vale? Como vemos, como bien decía, Grecia fue grande, culturalmente era impresionante, en letras. Claro, Roma tampoco no era el lilango, era el listo. ¿Saben lo que hizo? El Imperio Romano, como ejército y en poder, conquista a Grecia. Pero ahora Grecia, culturalmente, como en conocimiento y en sabiduría, los absorbe. ¿Vale? Se fusionan el ejército poderoso de Roma con el conocimiento ejemplar que tenía Grecia. ¿De acuerdo? Es más, Roma, para que los griegos no incitarlo, coge sus dioses, los pone en su panteón, lo único que hace es que les cambia de nombre. Se asocia de alguna manera con ellos, gobernando Roma, pero siempre utilizando la cultura griega. El helenismo era como la lengua franca a la hora de vender y de comprar. De hecho, favoreció para escribir el Nuevo Testamento en griego, ¿vale? Fue el desarrollo del arte y de la cultura y de la arquitectura, la pintura, el mosaico, la poesía y el teatro. La lengua griega fue la comercial de la cultura, que ya lo hemos dicho. Estudiaban la astronomía, las estrellas, la osa mayor, la osa menor, el osito pequeño, todas. Yo no sé de lo de estrellas, nada, pero ellos ya empezaban a estudiar las estrellas, ¿vale? No el horóscopo, ¿vale? No la brujería, sino el estudio de las estrellas que están en el norte, en el sur, como cuando se iban a navegar, pues miraban según qué estrella y sabían por dónde estaba el norte. Yo tampoco entiendo mucho de navegar, ¿vale? Pero va por ahí. Habían escuelas filosóficas como los estoicos y como los epicúreos o el platonismo, donde estudiaba también Alejandro Magno. Mencionados también en Hechos de los Apóstoles 17 y 18, donde ya el gran apóstol Pablo se la encontraba con ellos. Dice así la cita. Si quiere acompañarme conmigo alguien, ¿tenéis la Biblia? Pues no leerlo yo. Yo es que lo tengo aquí casi todo. Capítulo 17 y 18 de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo tiene?
17 y 18. ¿Lo tienes tú, hermano? El capítulo. Sí, el 17. Sí. ¿Lo tienes? 17 y 18. 16. No, 17, capítulo 17, verso 18. Así que discutía. Mira, ¿sabes qué? Que va a leer el hermano. Toma el micro, toma el micro. Toma el micro. Un día me mata, un día me echan de la clase, palabra. Dilo con fuerza, ¿eh? ¡Ah! Muy bien, muy bien. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicureos Sí, y de los estoicos disputaban estaba con con él. él, sí, Y unos decían que querrá decir este palabrejo, sí, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, sí. porque la predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso y medio para el hermano. No, un aplauso y medio es así, ¿eh? Dios te bendiga, hermano. No, que sí, que eres un fiera para si yo leo, pues si me escucha a mí leer, ya te alaba, padre. ¿Por qué te crees que te mandaba a ti? Está diciendo la cita, que el apóstol Pablo ha llegado allí, en aquella zona donde los griegos estaban, creo que era en Atenas, donde estaba el areópago. El areópago ese, o el relámpago, o algo, el areópago era, ¿no? Aerópago, gracias, hermana. Ya no vengas tú tampoco más, ¿eh? ¿Qué era el areópago, hermano? Para que ellos se lo crean, que yo a lo mejor de mí no se lo creen. Exactamente. Había un panteón de los dioses donde Roma ya tenía sus dioses, pero todos los dioses que ellos iban alcanzando, todos los ponían en el mismo sitio. Y ahí había como un púlpito y de allí ellos eran muy retóricos, ¿vale? Porque dentro de la filosofía griega también estaban los de la retórica. ¿Qué es la retórica? Si alguien no lo sabe, que levante la mano. No sabéis lo que es. El hermano sí lo sabe. Hacer, por ejemplo, una apología de algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hacer una... Es tener muchas frases, muchas tablas. Nosotros decíamos, ¿qué tablas tiene el gitano, chacho? ¿Eh? Eran muy retóricos, sabían hablar muy bien. Pues el areópago no hablaba cualquiera, ¿vale? Allí no le daban lugar al primero que venía, porque allí había grandes pensadores, como la escuela de los epicúreos que hemos leído, o la escuela de los otros vecinos que había por allí, y de los estoicos, ¿vale? Y entonces Pablo llega con una enseñanza del Cristo crucificado, del Evangelio. Y entre ellos decía, ¿quién es este palabridulero? Como diciendo, ¿qué es la que está liando este con...? Y él como que disputaban un poco, ¿no? Pero mire la mentalidad de Pablo, la cual yo en esta tarde, que lo que estamos haciendo es meternos dentro de la mentalidad romana, griega, del conocimiento que ellos tenían de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, cómo se ganaban la vida, los dioses que había, la retórica y todo lo que estamos comentando. El apóstol Pablo se queda así lleno del Espíritu Santo examinándolo y cuando le da lugar para hablar dice, me he dado una vuelta por todo el panteón de todos los dioses que tenéis y he visto a uno que lo veis titulado el Dios no conocido. A ese Dios que vosotros no conocéis, de ese os quiero predicar yo en esta tarde, hermanos. Y de ahí cogió la idea y empezó a predicar desde Jesús. Y venga, y venga, y venga, y venga de Jesús. Y el poder del Espíritu Santo tocaba los corazones y empezaban a quitar la idolatría y empezaban a recibir el poder del Espíritu de Dios. Porque el apóstol Pablo, conociendo el pensamiento de ellos, aprovechó el conocimiento de la cultura, no fue a ciegas, no pegando palos de ciego. Pablo ya sabía cómo tenía que hablar, porque conocía la cultura, conocía el pensamiento. Es como que venga un vecino, hay alguno que no sea gitano en esta... Si hay alguien, le pido disculpas, pero de una manera que quiero acercarme a todos vosotros, ¿vale? Claro, cuando somos todos gitanos, pues no tenemos que interpretarnos nada.
Porque ¿qué quiero, qué voy a hacer yo interpretando suyo a vosotros las leyes gitanas, si sois más gitanos que yo? Ahora, si hubiera gente que no es gitana, pues tendríamos que tener la forma de que entendiéramos nosotros, el que no es gitano, nuestras costumbres de por qué hacemos las cosas. Pablo tenía esa ventaja. El Dios no conocido para los griegos y para los romanos era que si alguien se caía de un tejado y no moría, ¡ay, mira! Ha sido el Dios no conocido. Ponerlo ahí, que se ha salvado porque le ha guardado el Dios no conocido. Porque tenía el Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la lluvia, tenía muchos dioses, pero el Dios no conocido lo aprovechó Pablo. ¿Vale? ¿Hay alguna preguntilla hasta ahora? ¿Seguimos un poquito? Dime. ¿Cómo se llamaba cuando tenía muchos dioses? El panteón, eso era el ecumenismo, ¿no? ¿Te refieres? ¿No? Politeísta. Ah, sí, politeístas, eran politeístas, vale, sí. Dime. No me gusta cortar la clase, ¿no? No, no, si estamos para eso. ¿Cómo compactaban todos los dioses con el Dios no conocido en este caso? Porque Satanás se lo acomodaba. ¿Sabes lo que te digo? Satanás procuraba de que ellos lo entendieran. A cada uno le daba su lugar y a cada uno le hacían su ofrenda y a cada uno lo adoraban. ¿Vale? Entonces Pablo lo que aprovecha es un Dios que no era el Dios verdadero, que era un ídolo, pero aprovechó la idea. ¿Vale? Aprovechó la idea de decir, ese Dios que vosotros no conocéis, no eso, no la estatua, en lo que no conocéis vosotros quiero hablaros yo en el espíritu. Y entonces le inculcó la doctrina de la salvación, ¿vale? Dime, hermano. Has dicho que ellos tenían muchos dioses, ¿no? Sí, Roma, sí. Y Pablo les predicó del Dios no conocido. Sí. ¿Qué les predicó a ellos del Dios no conocido? Le predicó lo que no conocían eran a Jesús. Él aprovechó la idea de que él no conocía. Vosotros no conocéis a ese Dios, no sabéis cómo se llama, ni de dónde ha nacido, ni de dónde ha venido. Solo le tenía el nombre, el no conocido. ¿Se lo habían inventado un nombre? Yo no lo sé tampoco, ¿vale? La historia no lo relata, no tengo documentación. Pero sí que dice la Biblia ese dato, el Dios no conocido. Alguien que ellos no sabían cómo se llamaba, de dónde había salido, sino que cogieron, lo pusieron, el Dios que no se conoce, de cómo obraba a la hora de que a alguien le pillaba un caballo, por ejemplo, y no le pasaba nada. Dice, eso ha sido el Dios que no conocemos, que no podemos darle nombre, ha sido él. Entonces Pablo cogió el Dios verdadero, a Jesús, que no lo conocían tampoco, y dijo, quiero hablar de ese Dios. Y empezó a hablarlo de Jesucristo. ¿Vale? Sí, y el apóstol Pablo ya hablaba muchas veces de eso. Ya lo decían vuestros poetas, ya lo decía el libro fulano, ya lo decía el otro, y le hablaba de cosas que ellos entendían para llegar al corazón de ellos. Igual que lo que hizo el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, le aconsejan y le dicen, queremos que escriba el Evangelio, porque en aquel tiempo estaba la filosofía griega que decían que Jesucristo no era Dios, un semidios, un hombre lleno de Dios, y queremos que ponga las cosas en orden según la tradición judía. Los ancianos le aconsejan a Juan en Éfeso y él empieza a decir, mirad, yo lo voy a decir porque lo he vivido, está con él, pero para el conocimiento griego, para lo más grande de ellos, de todo es el verbo, es la palabra. Para vosotros que la palabra es lo que es lo pensante, para vosotros lo que es más grande, dice, en el principio ya era la palabra. La palabra era con Dios y el Dios de la palabra es Dios. La palabra era Dios. O sea, le estaba diciendo a los griegos, lo que vosotros decís que es lo más grande es la palabra, que para vosotros es el verbo. Pues ese verbo es Jesús, que estaba con Dios. Y para los judíos le estaba diciendo, para vosotros que entendéis lo que es el principio, la palabra crear, barak, que aparece 2 veces o 3 en Génesis, de la nada, crear de la nada, el Señor crea. Luego de lo creado, Dios ha creado. Produzca la tierra hierba verde, pero ya de la tierra le está dando el poder. Produzcan las aguas seres vivientes, ya de lo creado está creando. Pero de la nada dice, sean los cielos y sea la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Esa palabra crear, desde el principio el judío lo entendía. Y para quitar las dudas, lo que está haciendo Juan, es decir, para vosotros lo que es más importante, como el principio, recordando a Génesis, y para vosotros el principio de la filosofía y de todo lo que pensáis, pensante, de lo que vosotros creéis que es lo más grande, eso era en el principio. Y en el principio era con Dios, y el verbo es Dios, es Jesús.
Lo que hacían ellos es que cogían la idea que ellos tenían en aquel tiempo, la cogían, le daban la vuelta y le enfocaban a Jesús. Le enseñaban la palabra. Y todos los argumentos que tenían los quitaban porque el Espíritu Santo les tocaba y recibían a Dios. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna preguntilla más? Porque me gusta que me preguntéis. Porque cuando pregunta él, el otro también se beneficia, ¿no? Y cuando pregunta el otro, se beneficia los de aquí. Ya estamos casi entrando en Mateo. La situación religiosa. Roma también era religioso, que tenían todos estos dioses, la tolerancia general religiosa del sincretismo ecuménico. ¿Qué es el sincretismo ecuménico? ¿Quién lo sabe? Hoy que es una palabra un poco ancagua, timba, sinósima, un poco así rara. El sincretismo es una mezcla de creencias o de doctrinas o prácticas distintas. Vamos a leer la página número 7. Sí, la palabra es sincretismo ecuménico. Mira, si te quieres te lo dejo y lo lees, ¿vale? Porque igual lo escribe, mira. Sincretismo ecuménico. Ecuménico, vale. Es que ¿Vale? no sabía cómo escribirlo. Sí, por eso yo sé que a veces lo escucho y no sé escribirlo a la hora de buscar internet o algo. Vale. Sí. Está en el libro, pero yo lo digo, no pasa nada. Roma tenía una mezcla de doctrinas, de enseñanzas y de prácticas, una mezcla de todas. A lo mejor de Grecia, por ejemplo, de la India, a lo mejor un poquito tenía de Egipto, ¿vale? Y eso se le llamaba el sincretismo ecuménico, que hoy en día, si lo buscáis, el sincretismo ecuménico, también hay religiones unidas que defienden, por ejemplo, lo que es el cristianismo y se reúnen diferentes composición de denominaciones y cosas así, como etcétera, y entre ellas defienden una verdad o una ley o un dogma o algo que ellos creen que es verdad. Esto es muy grande, es muy amplio. Si lo busquéis en internet veréis. Repito el qué. Para escribirlo algo. Mira, si quieres, mira. Mezcla de prácticas, Sí, mira, yo lo apunto a mi manera. Tú apúntatelo, te lo dejo, ¿vale? Y tú apúntatelo a tu manera si quieres. Sí, es como una mezcla de muchas religiones. Por ejemplo, el Paco es cristiano. Yo soy mormón. El candidato de Solou es budista. ¿Cómo te llama? Antonio era. El Antonio es del séptimo día. El ángel de los testigos de Jehová. Dime, hermano. ¿Cómo? Sí, ¿lo quieres leerlo tú? Toma, venga, que el hermano se ha traído un diccionario, chacho. Qué bien. Son herramientas, léelo un poquito. Sincretismo significa la mezcla de creencias y prácticas variadas y con frecuencia contradictorias, procedentes de diversas religiones dentro de un solo sistema, o simplemente la adaptación y asignación de ideas y prácticas extranjeras. Amén. Dios te bendiga. Un aplauso y medio para el hermano. Es una idea de todos los puntos que estamos tocando, jóvenes, hermanas. Es un mundo, porque tú te metes a estudiar solamente esa rama y es un mundo de información que hay, ¿vale? Pero no vamos a hacer énfasis en un punto, sino a tocarlo un poco a la vista panorámica para poder entender a qué se enfrentaba Jesús, sus apóstoles y la iglesia primitiva en el pensamiento griego romano que había en aquel tiempo. Se encontraban con esa mezcla entre gentiles, judíos, griegos, etcétera, etcétera. Igual que hoy hay un montón de creencias. Dime, hermano. ¿Cómo? Sí, tenían, por ejemplo, a lo mejor en vez de Zeus,
Le cambiaban el nombre. Era el mismo. Sí, lo que ahora no me acuerdo el nombre que le pusieron a Zeus. Júpiter, Dios te bendiga. Por ejemplo, si era Júpiter, le pusieron Zeus. O si era Zeus, le pusieron Júpiter. ¿Vale? Aparte de los que ellos ya tenían. Por ejemplo, ¿habéis visto ese del tridente, el Aquaman, que me parece a mí el jambo así de... Poseidón. Pues también tenía otro nombre en Roma y en griego les cambiaban los nombres, ¿vale? Y aparte de los que ellos tenían aparte, ¿de acuerdo? La mezcla. Vamos a leer un poquito la... Bueno, ¿para qué vamos a redundar más en el sincretismo dentro de lo que vamos a leer en el libro si los hermanos lo han explicado fenomenal? ¿Vale? Porque en sí yo quería eso, ¿vale? ¿Estáis bien? De acuerdo. Ya queda poquito, ¿eh? Ahora, dentro de todo lo que era el contexto judío, o sea, todo lo que era el contexto romano-griego, del conocimiento que tenían cultural, económico, político, religioso, dentro de toda esa atmósfera, dentro de todo ese forma de vivir relacionada, estaban los judíos y Jesús. Y ahora entramos en el contexto de Jesús, el judaísmo. No me hagáis caso, palabra, pero es que va a venir ahora un chispacillo, Es que sube muy serio. Puedes decir a ver. ¿Qué es el judaísmo, hermano, en sí? Claro, unos que comen mucha judía. Mira, vamos a entrar en que, por ejemplo, quiero que lo entendáis con una mente, si luego hay preguntas las respondemos, ¿vale? Pero con una mente sin prejuicio, una mente abierta, una mente que escucha para aprender y no una mente para responder. Yo no me voy a meter ahora en el judaísmo que hacen los señores aquellos, que el Shabbat y hay que el cristianismo. No va por ahí el tema ahora, ¿vale? El tema viene que, ¿por qué a los judíos se le llaman judíos si Pablo no es judío? Pablo era de la tribu de Benjamín. Vamos a leer un versículo, con este versículo vamos a arrancar a lo que yo quiero decir. Y si quiere alguien leerlo, pues me ayuda, que yo mira que estoy fatigado, soy viejecico. ¿Cómo se llama este hermano? ¿Cómo te llamas? Tú eres de Cambril, ¿no? A ti te da la chalet. ¿Quieres leerlo tú, su hermano? Mira, lo vamos a dejar que lea. En la cita está en Gálatas 2, 14 y 15. El famoso versículo de Pablo con Pedro, que le pone las pilas. ¿Vale? Te estoy volviendo loco, ¿no, Pérez? Con el mando ese, ¿no? Sí, capítulo 2, 14 y 15. A ver si lo apunta bien. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tu silencio es judío, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Amén. No, hasta ahí. Sí. La cita bíblica la hago ver para que veáis que yo no me lo invento, que muchas de las cosas que no leemos me las estoy inventando y si las estáis creyendo todas. Tenéis que ser como los de Perea, que palabra por palabra en la casa tenéis que verificarlas si son verdad. Mirad, este Gálatas es uno de los que yo utilizo mucho contra todos aquellos judaizantes, ¿no? Que cristianos nuestros que se han hecho judíos, donde el apóstol Pablo dice: Pedro, tú eres de condenar porque nosotros somos judíos, vivimos como los gentiles, pero quieres que los gentiles se judaicen, se hagan de los judíos. Es imposible, eso es de hipócrita, ¿no? Y el apóstol dice que nosotros, siendo judíos,
de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Yo no me quiero meter en mucho berenjenal, pero lo que quiero es que entendáis que Pablo no era judío en tribu, pero aquí dice nosotros judíos de nacimiento. Cuando no lo leemos con la lupa de la verdad de la Biblia y no buscamos de dónde era Pablo, creemos que él era de la tribu de Judá, pero él no era de la tribu de Judá. ¿Me dejan que hablemos un poco de este tema? ¿Quién son hebreos? ¿Quién es Israel? ¿Y quién son judíos? Porque así lo entenderemos un poquito más. ¿Sabéis qué significa? Me voy a hacer chulillo, que no lo he apuntado ni bien, palabra de los que me lo he inventado escribiéndolo. Hebrit. ¡Buah! ¿Qué idioma tengo, chacho? ¿Qué hebreo tengo cerrado? Hebrit. Los hebreos, el nombre hebreo viene de la raíz hebrit, que significa los que cruzaron. Y los que cruzaron en aquel tiempo fue el padre Abraham, que el Señor dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra donde te mostraré. Fíjate de dónde me he ido, ¿no? Estábamos con Pablo hablando de las tribus y me he ido al principio de donde nacen todas las tribus de Israel. Sale Abraham con toda la trupe, su familia, su sobrino Lot, sus siervos, que tenían una cantidad de siervos. Aparece en la Biblia que cuando se llevaron a su sobrino a aquellos reyes, vistió de guerra a sus sirvientes, fueron detrás de ellos, conquistaron, le quitaron los bienes a Lot, luego lo recuperó, y entre medias de eso aparece aquel hombre que Abraham le da los diezmos, aquel hombre, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Melquisedec, Dios te bendiga. Entonces era un hombre que no iba solo con Sara, ¿vale? Porque a veces solo hablamos de Abraham y Sara, los pobreticos no tenían descendencia y a veces lo asociamos en la mente como que era un pobretico muerto de hambre con 4 tiendas allí, un cacho de borriquillo con su mujercita y ya está. Pero cuando tú lees la ley de Abraham, dice, se ve que es un hombre que tiene, aunque no tiene descendencia, pero era un hombre buscavidas, tenía ganado, tenía de esto, tenía sirvientes, tenía un montón de cosas, dinero, tenía... Claro, cuando llegan a cruzar, de Ur de los Caldeos cruzan el Mar Rojo, cruzan todo aquello del Jordán y todo aquel río que había, y llegan a aquella zona de Palestina, decían los de allí, ¿y estos quién son? Y le decía, estos son los que han cruzado. ¿Y quién son? ¿Cómo se llama? Este es Abraham. Y de ahí nace Hebrit, o algo así, ¿vale? No me hagáis mucho caso, que yo no sé hablar el español menos el hebreo. Hebrit, los que cruzaron. Claro, de Abraham sale Isaac, Jacob, y de Jacob viene la palabra Israel, que de Israel lo conocemos como que el Señor le cambió el nombre, porque antes se llamaba Jacob, pero era Jacob hombre, y pasó a ser Israel. Cuando tiene a los 12 hijos, a cada hijo le da un nombre. Y dentro de todos los nombres que se le da, está Judá. Judá, de ahí sale el rey David, Salomón, etcétera. Es como la tribu real, por así decirlo. Aunque luego un poquito más adelante sale otra tribu real, donde el Señor le aparece a Joroboam, si no recuerdo mal, un profeta que hace 12 pedazos, una capa nueva, y le da 10 pedazos a él, y 2 pedazos se las deja abajo. Y le dice a Joroboam, que era de la tribu de Benjamín, tú reinarás.
en las tribus de arriba. Y los conocemos como las tribus del, ¿me podéis ayudar un poquito? Las tribus del norte. También conocido como Efraín, porque Efraín era hijo de José, con Manasés, que recibe bendición. Una de las bendiciones que recibe es de ser rey, porque reinó en las 10 tribus de arriba, conocidas como el norte, conocida en la Biblia como la capital que era Samaria y conocida como Israel. Acuérdense, ¿vale? Cuando en la Biblia después, a partir de los reyes que se dividen los 2 reinos, cuando habla de Israel está hablando de las 10 tribus desobedientes. Cuando dice la Biblia en un profeta, oh Efraín, no está hablando del hijo de José directamente, está hablando de las 10 tribus en conjunto en la desobediencia que hace. O cuando hable, oh Efraín, Israel o Samaria, está hablando de lo que conocemos de la división de los del norte, porque cuando habla de Judá o cuando habla de Jerusalén, que en Jerusalén estaba el templo, ahí lo que tenemos que entender es que está hablando de la tribu real, que es Judá, que se quedó con Benjamín, la más próxima. ¿De acuerdo? Entonces se le conocía como los hebreos, porque los hebreos, cuando hablabas de un hebreo, se hablaba que era de nacimiento, por etnia, de raza. Porque el apóstol Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo. Cuando dice Pablo, soy hebreo de hebreo, está diciendo, yo soy hebreo porque mi padre y mi madre son puros, no hay mestizaje. Pero aparte de que soy hebreo de hebreos, porque también hablo el hebreo. No soy un hebreo helenista que no sé hablar el hebreo. O sea, sé hablar el hebreo, pero también hablo el griego, porque habían hebreos helenistas que no sabían hablar el hebreo y solo hablaban el griego, porque era una lengua muerta. Mi alma te alaba, Padre, si estoy dando la tarde ya, ¿no? Quiero que cojáis la diferencia, el sistema del judaísmo, cuando a Pedro y a Pablo se le denominan que eran judíos y ellos no son de las tribus de Judá. A la hora del cautiverio se dispersan tanto las tribus de arriba primero, las de abajo 100 años después. Y allí empiezan a reagruparse los judíos que hacen el sacrificio verdadero. Y a partir de ahí, ya lo adelanto, cada 10 hombres en cada región del imperio se levanta la sinagoga. Un sitio de reunión, cuando habían 10 hombres, se reunía, leía la Torá y adoraban a Dios, porque no podían hacer sacrificios, porque no estaba el altar, no estaba el lavacro, no estaba el lugar santísimo, no podían hacer eso porque no estaba. A no tenerlo solo se ceñían ¿a qué? A leer la escritura, a adorar a Dios. A partir de ahí empezaron los escribas a resurgir, como era Esdras, levita. ¿Me seguís? ¿Sigo un poquito más? Estamos aquí en Cambril. Se ha levantado una sinagoga que hay 10 hombres, pero en otra parte del imperio de Babilonia, como ahora estaba imperando Roma, Babilonia también hizo lo mismo. Se ha levantado en el barrio Montserrat otro grupo de 10 hombres que se está levantando una sinagoga, pero necesitan el escrito para leer la Torá. Y no tienen. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que juntarse Esdras con los sacerdotes y coger y empezar a escribir. El Pentateuco, lo que tenían en aquel momento, y se la enviaban. A ese movimiento religioso se le empezó a conocer como los judíos, porque adoraban al Dios verdadero. Los judíos eran los denominados los del libro, los que siempre iban con la Biblia, los que siempre iban con la Torá, los que siempre estaban escribiendo y repasando. Cuando volvieron después del retorno, y Artajerjes, los medios y los persas, que ellos les dieron libertad para reedificar el templo y a reedificar un poquito la ciudad, empieza a hacer el templo, siguieron con la misma sinagoga, porque era una cosa que era bonita. Ahí empezó a salir la escuela también de los niños pequeños,
La usaban de dos formas, como enseñanza y como para leer la doctrina. A partir de ahí, ese grupo religioso se le llamaron los judíos, por religión. Quiero que entiendan ahora, ¿vale? Dentro de la nación de Israel estaban los israelitas de las 10 tribus del norte, también se le conocían como Israel entero, las 12 tribus. Estaban los hebreos, porque fueron los que cruzaron, porque eran por etnia, eran de nacimiento, y los que eran hebreos de hebreo eran porque era de nacimiento, y eran que hablaban hebreo, como dice el apóstol Pablo, yo hebreo de hebreo, circuncidado a los 8 días, no me salto ni una tilde, ni una coma, soy ortodoxo, mis padres me llevaron justamente como dice la ley, de la tribu de Benjamín, irreprensible, cumplo la ley, fue enseñado en los pies de Gamaliel, estaba defendiendo su ministerio, porque había unos judaizantes que como no podían con la doctrina de él, querían atentar que él no era apóstol. Y entonces él se levanta y empieza a defenderse. Yo apóstol, no por hombres ni por los, sino por Jesucristo que me llamó. Y al llamarme me fui 3 años en Arabia y el Señor me enseñaba, como por ejemplo en Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Padre o del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado. La doctrina que aprendió Pablo no la enseñó, no la aprendió de Pedro ni de Juan, sino que la recibió de Jesús. Él defendiendo su ministerio, hace ver como que su ministerio como apóstol fue como uno de los primeros, como Pedro, como Juan, que estuvo 3 años con Jesús, enseñados por él, pero él lo cogió aparte. Dice, yo como a un abortivo, como que no me lo merezco. Porque como no podían con su doctrina, querían desacreditar su apostolado. Y si no era apóstol, la doctrina la derribaba. Por eso él se defiende. Y entonces se reafirmaba su doctrina metiéndole caña a todos los judaizantes, ¿vale? ¿Pueden decir amén? Sí. Me seguí un poquito, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo aquí en el libro es, el sistema judaizante de aquel tiempo es la religión que practicaba todos los hebreos, independientemente que no fueran de la tribu de Judá, sea de Benjamín, sean de Neftalí, sean de Manasés, sean de Efraín, sean de donde sean, todo el que practicaba la ley de Moisés se le conocía como un judío, ¿vale? Entonces Jesús tenía que vestir como un judío, con el manto, con el de esto que llevaban aquí el gorrico ese, con la filasteria, esos que se ponían así, con la cajita aquí así y en esto de aquí, vestía igual. Tú vías a Jesús y vías a uno de aquel tiempo. Jesús no iba con pantalones vaqueros, y así con un chandadida, no. Él era irreprensible, ¿de acuerdo? Qué bonito es el sistema este, Ya no sé por dónde me he quedado. Ah, sí, ese era su origen, ¿vale? El hebreo, el hebrit, Israel como nación, las 10 tribus. Bueno, si es que esto ya lo he dicho. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? De momento nada, ¿no? Si estoy aburriendo, si se estoy aburriendo, decía amén. ¿El qué? Dime. Apuntar lo de los hebrit y eso que has dicho. Ah, mira. El nombre hebrit. Se quiere decir que cuando Jesús empieza su ministerio, tiene que tener en mente, para no romper ninguna ley romana, ni para no romper ninguna ley judía, para estar a nivel de los que en aquel tiempo les tocó vivir, porque Jesús, siendo hombre, tenía que mantenerse como Dios al nivel de los que con él vivían. Y tenía que hablar a la forma de lo que ellos entendían. Jesús como divino tenía que establecerse en el tiempo que le tocó vivir. Le tocó vivir en el tiempo de Roma, en la paz romana, que tenían muchos dioses, que estaban avanzados culturalmente. Le tocó vivir en esa paz que había en aquel imperio. Gozó durante esos 40 y pico de años hasta que murió. Luego ya empezaron a
aves con filtro y todo ese rollo, y empezó a desmoronarse Roma un poquito, ¿vale? Y Jesús pues tenía que saber, por ejemplo, conocer la ley romana. ¿Os acordáis que vinieran a tentar a Jesús? Y Jesús, conociendo el pensamiento de lo que se convivía, Rosy, le viene uno y le dice, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús ya, como conocía las costumbres judías y la ley romana, que estaban en cautiverio, y como le hicieron una pregunta por tentarle, porque no era una pregunta por conocimiento. Hay quien te viene y te hace una pregunta por tentarte y ridiculizarte, ponerte en ridículo, ¿no? Pero aquellos hombres venían con maldad. Y entonces Rosy coge a Jesús y le dice, dame una moneda. Le dan una moneda romana y dice, ¿qué hay dentro? ¿Qué se ve? ¿Os acordáis de la típica frase, no? El Señor es que era un lince, era un fenómeno. Se adelantaba a lo que él conocía, ¿no? Lo que había en el hombre, sin que nadie le dijese nada. Dice, ¿está el César? Y ahora Jesús le hace, lo prende su sabiduría y dice, pues mira, dale al César, lo cumple con el César. Pero que no se te olvide que a Dios le tiene que dar lo que es de Dios. No, le estaba diciendo de alguna manera, queda bien con el César, pero no incumplan las leyes de Dios, porque por quedar bien con el César, si incumples la ley de Dios, te llevarás bien con el César, pero estarás en juicio con el Señor. Nosotros podemos quedar bien con las leyes del mundo, pero sin romper la ley de Dios, ¿vale? Eso era lo que se afrentaba Jesús a la hora de su ministerio, a la hora de hablar, a la hora de enseñar públicamente. No podía hablar abiertamente, decir el nombre del César o del Pilato o de algún mandatario en contra de lo que decía o de cómo obraban, porque sabía que se echaban encima y había represalias. Entonces Jesús sabía a lo que se estaba enfrentando, conociendo el sistema que había en aquel tiempo, como siempre decimos, el contexto cultural, religioso, económico y todo lo que hemos tocado hasta ahora. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar un texto, porque cuando nosotros no interpretamos contextualmente un versículo de la Biblia, que en breve entraremos, cuando no es un contexto, es un pretexto, es un problema. Cuando yo no interpreto correctamente bien, es un problema al oyente, porque estoy interpretando a mi forma, como yo pienso, a como yo lo veo, con mi idea, con mi sentimiento, pero mi idea ni mi sentimiento, ni lo que yo veo vale. Porque lo que vale es el sentimiento ya dejado en la Biblia. Es interpretarla en el sentido que se escribió, que es la típica frase que muchas veces digo, sacar de la Biblia y exponerla a todo el que lo escuche. Eso se le llama, ¿cómo? Exégesis. Sacar de. Porque cuando yo vengo con mi idea preconcebida y busco en la Biblia la idea que viene conmigo para compartirla con vosotros, sin estudiar el contexto de aquello ni de lo, pero me va bien el texto, a la hora de yo explicarme, es un pretexto, es exégesis, meter en la Biblia mi idea, que de ahí vienen las malas confusiones, las malas doctrinas, las divisiones, las opiniones distintas, porque no se interpreta a razón de lo que ya previamente nos han dejado en la Biblia a la hora de nosotros poder interpretar correctamente un versículo de la Biblia sin contextualizarlo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna preguntilla? Vale, pues entramos entonces en la teología judía, porque ellos también tenían pues su manera de enseñar. No sé por qué página vais vosotros por ahí. Por la 9. La teología judía. ¿Qué es teología? Santo. A ver, dime, hermano.
Es el estudio de la Biblia, sí señor, sí señor. La teología es estudiar la Biblia, ¿vale? ¿Me dejan que la afine un poquillo? ¿Eh? Viene del griego, que son dos palabras compuestas, ¿de acuerdo? Es teos, que el Paco lo sabe mejor que yo, que significa Dios. Siempre que aparece teos en el griego es Dios, ¿vale? Y logos, que era lo que hablábamos antes, el logos, el principio, la palabra, el verbo, porque para nosotros tenemos riqueza también a la hora del lenguaje y podemos coger una palabra y darle mucho sentido y utilizar muchas frases para decir una palabra, ¿no? Pero los griegos y los hebreos tienen, como se le llama, una palabra polisémica. Santo, ¿qué me ha quedado bien o no? La palabra polisémica la dice y para ellos significan muchas cosas, no simplemente eso. Y cuando se acierta en lo que significa es cuando tú no te dejas el contexto atrás. Si tú llevas la historia de lo que se está hablando y aparece una palabra polisémica en diferentes sentidos, significará a continuación lo que la historia está diciendo, la conversación va llevando, porque dice, se sentó en el banco, por ejemplo. Puede ser un banco de peces, es muy difícil que se siente en un banco de peces porque se cae. En el banco de los tributos puede ser un banco de dinero, puede ser. Entonces tiene diferentes sentidos. A razón de lo que la conversación lleva, entendemos que estamos acertando. Entonces logos, que era para ellos lo más grande, también se significa la palabra estudio o tratado, ¿vale? Por eso se coge la palabra de estudio, el estudio de Dios. Teología es el estudio de Dios. Aleluya, que juntas hacen teología. Pregunto yo, ¿qué significa teología? Estudio de Dios. Porque son dos palabras compuestas ¿de dónde? Del griego, ¿de acuerdo? Vale, pues eso era la teología que ellos tenían. A ver si me dejo algo por aquí. Luego entraremos en lo que ellos tenían de lo que era el escrito. Un poquito más, ¿vale? Que hay media, vienen los obreros y ya terminamos, ¿vale? Me dejáis que a ver si podemos terminar este poquito o damos gracias, lo que me digáis. Yo me adapto a lo que me digáis. Son muchos datos, yo lo sé. ¿Qué hacemos? Paco, ¿qué hacemos, hermano? ¿Estáis bien? ¿Me aguantáis unos minuticos más? Vale, luego dentro de lo que era el judaísmo para ellos, dentro del sistema judío, ellos tenían mucho lo que era el templo. Ellos, para un judío, el templo era el todo. ¿Vale? Como sabéis, se hicieron 3 templos. Dentro de toda la historia se hicieron 3 templos. ¿Sabéis ustedes cómo se llamaban los templos? ¿Hay alguien que lo sabe de aquí, de alguna parte? Jesús, Changuito, Ramón, Ángel. Ay, el angelillo que se ha quedado sobao, chacho. Ayúdanos, hombre, ayúdanos. ¿Te acuerdas? No me van a de esto, ¿no? Ah, las hermanas. Sí. Vale. Que yo lo hago para que haya un... ¿Vale? Que no sea... Sí, 1, 2 y 3. Bueno, más o menos el orden de los factores. Sí. Muy bien, un aplauso y medio para la hermana. Muy bien, hermana, muy bien. En verdad hubo 3, aunque muchos creen que son 2, ¿vale? Pero en la historia aparecen como si fuesen 3. Primero fue el del rey Salomón, que lo hizo, que aquello era una maravilla, que el padre le dio los materiales,
Luego Nabucodonosor lo destruyó a ceniza, se llevó el oro, se lo llevó todo. Cuando le dieron la libertad, vinieron en el retorno con Nehemías y con Esdras y empezaron a reconstruir, bueno, a construirlo, porque allí no había nada, desde los cimientos empezaron a crearlo. No era tan valioso como el primero, pero se le conoce en la historia como el de Zorobabel. Zorobabel era el próximo al rey David. Con él, en aquel tiempo, vinieron algunos hombres con él y empezaban a reconstruirlo. En el tiempo de Alejandro Magno ya existía, pero con los 4 generales, ¿se acuerdan los 4 didáconos? Los 4 generales de Alejandro Magno se dividieron el reino porque no tenía hijos. Alejandro Magno murió de temprana edad por unas fiebres que murió, y al morir se repartieron entre ellos el reino. ¿Tenéis el libro de Macabeos? Palabra que no lo habéis leído. Si podéis leer el libro de Macabeos, primero de Macabeos, te habla de esto. De que en tiempo fulano de tal se levantaron Antíoco Epífanes, general de Alejandro Magno, entró en el templo, sacrificó una cerda, hizo el templo impuro, perdonadme, hizo como medio prostíbulo, hizo el templo medio que lo rompieron. De ahí se levantan los macabeos, unos hombres levitas, que se reúne el padre, el hijo y el otro, su amiguillo, el otro que había por allí, el otro jambillo. ¿De acuerdo? Se levantan contra ellos y los vencen, lo echan fuera, lo santifican, hacen una fiesta, la fiesta aquella de las luces, que no era mandada por Dios, pero Dios no la desaprobó. Igual que con la fiesta del Purín, que Dios no la mandó, pero Dios también la celebraban. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que estaba roto, cuando empezó Herodes a reinar, reconstruyó, haciéndolo más grande, el templo de Zorobabel. No sé qué montaña tuvieron que aplanarla, hicieron el patio de las mujeres, que no había, el patio de los gentiles, el patio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo. Dice la historia que el acabado era del mármol blanco terminado en oro, que a la luz del sol era como un espejo, y por la noche, a la luz de los alumbrados que había de las antorchas de fuego, como que desprendía también aquella luz tan bonita, ¿no? Como un espejo, ¿verdad? Dice la historia que era más valioso que ninguno de los primeros templos. Pero ahora se aparece la mujer aquella en el pozo de Jacob y le dice a Jesús: oye, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén, en el templo, o en el monte Girizim? Y ahora Jesús dice: mirad, va a llegar el día que ni en Jerusalén ni en Girizim se adorará, sino que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para un judío el templo era lo más grande, porque ahí hacía la política, lo social, lo religioso, todo, de las mañanas y todo lo que hacían, lo hacían allí. Se juntaban en el templo, en la puerta, y allí hablaban los temas que habían que hacer, lo de la religión, lo de las fiestas, los preparativos. Si había algún problema lo traían allí, lo hablaban allí, lo cultural y todo lo que hacían, lo hacían allí. ¿De acuerdo? Y a romperse el templo, pues se le fue prácticamente, se le fue todo. Hoy no tienen nada. Hoy se le apañan por si se juntan en alguna sinagoga y demás. ¿Que tienen que construir otro templo? Sí, claro que sí. ¿Donde reinará después el anticristo? Claro que sí. ¿Que nosotros ya nos traemos? Claro que sí. Dime, hermano. Exacto. Ese sería el cuarto. Para muchos sería el tercero, o para muchos sería el cuarto. Porque muchos cuentan que el que se reconstruyó de Zorobabel es como si se hiciera casi desde el principio.
pero no deja de ser una reconstrucción, ¿de acuerdo? De acuerdo. Luego estaba la sinagoga que ya hemos hablado, que nace después de que cada 10 personas. Luego estaba lo que es el año judío. ¿Quién sabe lo que es el año judío? Si lo ha estudiado por alguna parte. Dime, hermano. No me equivoco, no sé. Era cuando todo Jerusalén hacía una fiesta en conjunto y era algo religioso. Sí, sí, sí. Algo de santificación, ¿no? Pues, Mira que le he dicho a este que ya no venga más. No, el año judío es con el calendario judío. El calendario judío te viene que ellos no tienen los días solares. Los días son lunares. Como si los lunares de las camisas de los gitanillos, ¿sabes? De luna. Los cuentan por las noches. Y luego no lo cuentan como nosotros, porque está el año civil, que es como lo tenemos nosotros, pero luego está el año religioso, que ellos empiezan a contarlo desde abril o mayo. Nisi, o no sé cómo se llamaba el otro mes en hebreo, que es cuando le llama y le dice Abraham, o sea, Moisés, este año será como el primer año, que es cuando celebran la Pascua en la salida de Egipto. Ese es el primer año. O sea, ese es el primer mes en el año que ellos tienen como religioso. Y luego está el año civil, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿vale? Pero ellos lo tienen diferente a nosotros. Y cada X tiempo tienen una fiesta solemne. Cada 3 meses tienen la Pascua, los panes y levadura, tiene el Pentecostés, me lo estoy inventando ahora, ¿vale? Al final son los tabernáculos los últimos, y así, ¿vale? Tienen esas fiestas solemnes que tenían que ir a Jerusalén. Ese es el año judío. Luego estaba la educación judía, que a los niños pequeñicos los llevaban a la sinagoga y había un maestro en la sinagoga que enseñaba a los niños, que a veces se confundía con el que leía la ley y era el director de la sinagoga. Se cree que el que le dio el rollo de Isaías a Jesús cuando dijo el Espíritu de Dios está sobre mí y esta lectura se ha cumplido delante de vosotros, se cree que se lo dio el maestro que enseñaba a los niños en la sinagoga que le entregó el rollo. Dice la tradición judía. Lo que pasa es que no tenemos documentación que podamos avalar que fuese él. Entonces nos dirigimos por la tradición judía, que es fiable, porque los judíos son, a la hora de la historia de Israel, son fiables en según qué conversaciones tienen. Como por ejemplo Macabeos. Si leéis Macabeos, si vosotros leéis Macabeos, primero de Macabeos te hablará de lo que aconteció con aquel hombre que hizo el templo mal, con Antíoco Epífanes, la abominación desoladora de que hablaba el profeta Daniel, de aquello tal, aquella, ¿sabéis? Aparece en los Macabeos como cumplido, pero sabemos que tiene que suceder con el anticristo también, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya van viniendo algunos obreros más, son las 7. Luego tenemos lo que es decimos la literatura judía y ya está, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la literatura nuestra, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Ellos tenían la Tanaj, que era el Antiguo Testamento, tenían los libros apócrifos, que no eran los inspirados como Macabeos, pero lo tenían como historia, y tenían el Talmud. ¿Vale? El Talmud eran escritos de los hebreos como la Mishnah, la Yagará, que aparece en la página 14. ¿Vale? El Talmud, el componente de ello es eso. Está el Talmud hebreo, que se escribe antes, y lo mismo se escribe en Babilonia, que se le reconoce como el Talmud babilónico, que es un poquito más ampliado, pero reconociendo el primer Talmud judío. Es el mismo, pero un poquito más ampliado. ¿De acuerdo? Esa es la literatura que ellos tenían. Y ya entraremos, pues con esto y un bizcocho, ya hermanos, ya me dejarán. Los grupos religiosos están en el libro, la página 14, ¿vale? Léelo en casa. Los grupos religiosos que se encontró Jesús y los apóstoles que nacieron a lo largo en el periodo del helenismo
y de los 400 años de silencio se levantaron los famosos fariseos, los famosos saduceos, los famosos esenios y los revolucionarios celotes, que cada uno tenían algunas doctrinas, a veces compaginaban, otros no. ¿De acuerdo? Estos son deberes para casa, para que lo leáis un poquito en casa, para la próxima. ¿Los nombres de cómo se llamaban? Deberes a partir de la página 14. ¿Quién eran los fariseos? ¿De dónde nacen? ¿Quién son los saduceos? ¿Qué doctrina llevaban? ¿Quién son los esenios? ¿Dónde vivían? Les doy una pista. Eran como los del Qumrán. ¿Y quién eran los celotes? ¿De acuerdo? Y ya la próxima clase a ver si podemos entrar el Nuevo Testamento, su introducción general, y por fin a ver si podemos llegar a entrar al Evangelio de Mateo. Quiero que vengan con ganas, con ilusión, sin prejuicio. Si me equivoco, decírmelo, porque yo sé que soy estudiante. Y yo, si algo sé, es que sé que todo lo que sé no es verdad. Quiero que me entendáis, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Yo puedo coger una información falsa y darla como buena, pero el Paco sabe la verdad. Y yo no estoy a saber más que nada y a hacerme sabio en mi propia opinión. Entre vosotros, yo os tengo como estudiante, hermano, mira lo que dice aquí. Ay, es verdad, me he equivocado, disculpa, hermano, y ya está. Y entre todos aprendemos, ¿vale? Pues así como estamos, vamos a dar gracias por todo. Acordaros que la próxima clase será, ¿vale? Pues a las 6, ya lo comunicaremos por el grupo, ¿vale? Ya tenemos los libros, lo tenemos todo. Sí, no os vayáis sin decirle los libros que se necesitan para que el hermano Paco los apunte y él los mande a que lo encuaderne en la copistería para que la semana que viene todos tengan el material. Pero por favor, tenéis que leer el libro, porque cuando yo explico de aquí, si vosotros leéis el libro, yo recuerdo ya lo que vosotros ya habéis leído. Pero si vosotros no leéis, es muy difícil que yo dibuje en vuestra mente todo lo que está en el libro en tan poquillo tiempo. ¿De acuerdo?